Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar entonces con esta segunda parte para seguir mirando las dos palabras dichas por el Señor en la cruz desde el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Jesús está allí en el Gólgota. Al lado de él hay dos malhechores, ¿cierto? Él no es un malhechor, aunque está contado dentro de los malhechores, pero no por su propio carácter, sino que así también lo vio el profeta que vio estos tiempos antes de que se cumplieran. Pablo también en Corintios nos está hablando acerca de Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de Cristo? Nos está diciendo Pablo que Él fue hecho pecado. Y por eso entendemos también el periodo de tinieblas más oscuro y denso allí en el día de la crucifixión de Jesús. Un día bastante tenebroso. Allí por primera vez en la historia había una separación entre el Padre y el Hijo. El Padre estaba viendo como pecado a su Hijo y no puede cohabitar el pecado con un Dios santo. Vamos a continuar entonces con las siguientes palabras del Señor en la cruz, pero antes vamos a hacer una oración. Señor, una vez más nos acercamos a tu palabra con gratitud y honramos a Cristo, nuestro Salvador. Sabemos que en sus palabras hay vida, hay esperanza. Y en estas palabras muchos de nosotros hemos hallado la verdadera vida. Y estamos anclados en las palabras de Cristo y sus promesas de vida eterna. Y te damos gracias, oh Dios, por haber enviado a tu Hijo y por su obediencia. Y una obediencia que se vio hasta el último momento de su vida. Allí en la cruz también te honró plenamente. Y ahí nos acercamos con gratitud y pidiendo la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, al ladrón arrepentido. Hay un contexto también previo a estas palabras, versículos 35 hasta el versículo 38. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? O antes de decir Jesús estas palabras a aquel malhechor, el pueblo estaba mirando. Los gobernantes estaban burlando de él. ¿Cuál era la burla de los gobernantes? Mateo 23, 35. A otro salvó, sálvese a sí mismo. A otro salvó. Muy bien, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. También otros participaban en esta burla. ¿Quiénes? Los soldados. Los soldados también se burlaban. Y también hubo otra forma de burla al acercarle el vinagre para tratar de calmar la sed. Diciendo también aquellos hombres, se llenaron también como de la influencia de los gobernantes y también dijeron, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Sí? Sobre la cruz de Cristo reposa un título. ¿Cuál es el título que reposa en la cruz de Cristo según el testimonio de Lucas? Rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Ese es el título que registró Lucas. Y entonces entramos en la escena donde intervienen los malhechores. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo. Hay otros, los otros evangelios, hablando acerca de estos malhechores, nos dicen Mateo 27, 44 y Marcos 15, 32, que eran los dos los que estaban injuriando a Cristo, al Señor. Pero Lucas registra
que fue uno de ellos. ¿Cómo entender esto? Pues no podemos decir que ni Marcos, ni Mateo, ni Marcos tengan la verdad. Debemos afirmar que Mateo y Marcos afirmaron la verdad sobre la injuria de los dos. Pero si Lucas, que contó más detalles, ¿cierto? Y él nos registra inclusive esta palabra de parte del Señor, es porque debemos entender que hubo un momento de reflexión en la vida de uno de estos malhechores. Así debemos comprenderlo. Es decir, que este hombre también al principio, movido por las burlas de los gobernantes, de la multitud que menea la cabeza, de los soldados, también está, y en su propio dolor, también está maldiciendo a sus verdugos, pero también si todos se burlan de este, ¿por qué yo también no burlarme? ¿Sí? Pero debemos entender que debe haber un momento en donde se produjo un cambio en su corazón, algún momento de quietud. Tal vez había bullicio alrededor, pero tal vez él tuvo un momento allí a solas, como decimos nosotros, como consigo mismo, allí en silencio, y en medio de su hondo dolor reflexiona. Y aún piensa en las palabras de Jesús llenas de amor y sinceridad anteriores. ¿Cuáles? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por mucho tiempo este hombre, tal vez estoy tratando de entrar a su mente, estuvo haciendo males a otros. ¿Qué males específicamente estuvo haciendo? Robando, esto es hacerle males a otros, ¿sí? Siendo objeto de la censura social. ¿Cuántos no le conocían? Allá va el ladrón, y le huían, o una denuncia tras otra, ¿cierto? Le aborrecen en la sociedad por ser ladrón. Tal vez estuvo preso antes, pero tal vez llegó el momento de estar ahora sí preso, y mientras se le hizo un juicio donde se evidenció su culpabilidad, finalmente fue sentenciado ¿a qué? A la muerte de cruz también. Muerte de cruz. Y ahora sabe que está a las puertas de la misma muerte. Entonces, en un momento, recordemos que hay 6 horas, pero estas dos palabras, creo yo, debieron ser entre las primeras 3 horas de esas 6 horas. Todavía no ha venido la oscuridad, todavía no ha habido ese momento de mayor incertidumbre, el terremoto mismo que narra Mateo. Todavía no ha venido ello. Pero en un momento el otro malhechor abre su boca hacia Jesús para que injuriarlo también. Se sumó a las voces de otros que decían, sálvate, ¿cierto? Unos decían, sálvate y creeremos. Este que dijo, sálvate y qué? Y sálvanos. Pensó también en su otro compinche, en su otro cómplice o en el otro. Sálvate y sálvanos. Una petición que podemos decir estaba movida por la arrogancia. No hay humildad realmente en esta petición. El otro inmediatamente responde. ¿Pero cuál es la respuesta del otro? Ni aún temes tú a Dios. Ni aún temes tú a Dios. ¿En dónde lo leíste? En el 40. En el 40 responde, o sea, mientras se dirige al Señor Jesús, él ya ha tenido como su momento de autorreflexión. Inmediatamente tiene una respuesta. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. El otro inmediatamente responde reconociendo la realidad de los hechos. Ellos están recibiendo justamente ¿qué? Lo que merecieron sus hechos, sus acciones. Mas ningún mal hizo. Y haya fuerza para decir a Jesús y dirigirse en un tono diferente al del otro.
¿Qué le dice al Señor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es el título que está sobre la cruz de Cristo? Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Y ese título se convierte para él ¿en qué? En verdad, en realidad. El que está aquí al lado mío crucificado es rey, es rey. Y ahora desea ser súbdito o pertenecer al reino que él representa. Para los demás, el título, ¿qué es? ¿Sinónimo de qué? Burla. De burla, de burla. Pero él quiere que ahora Cristo sea su rey y estar en su reino. Ahora, indudablemente el Espíritu Santo estaba sobre aquel hombre que vino para iluminar sus tinieblas, mostrarle su maldad y conducirlo a aquel que lo podía sacar de sus tinieblas, aún de cara a la misma muerte. Aún allí de cara a la misma muerte podía ser librado de las tinieblas, fruto de su propio pecado. La respuesta de Jesús es, por lo tanto, una de luz en aquellas tinieblas. Le hace una promesa. Debemos entender estas palabras como una promesa. ¿Cuál es la promesa? Duro. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa promesa, ¿no les parece? Con un cumplimiento que futuro. Inmediato. Ahí, inmediato. Él pensaba que su petición tendría un cumplimiento futuro. Acuérdate cuando vengas En tu reino. ¿Sí? Pero Jesús le dice, en otras palabras, que no terminaría aquel día sin que ya estuviera disfrutando junto a él el reposo del paraíso, del cielo mismo. Aquí el énfasis es disfrutar con Jesús, porque como alguien decía, el cielo sin el Señor pues no es cielo. El paraíso es paraíso, el cielo es cielo, porque ¿quién está allí? Jesús. El Señor. Estarás conmigo en el paraíso, conmigo en el paraíso, en el cielo mismo. Estas son palabras especiales de promesa. Ahora, tercera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquellas primeras palabras registradas en Lucas fueron en la primera parte de las 6 que miramos al principio. Retomo esta parte. Aquellas primeras palabras registradas en Lucas fueron en la primera parte de las 6 horas que miramos al principio. Ahora, en el último instante, antes de completarse la última parte de aquella oscuridad, es decir, de las 3 últimas horas, antes de la muerte, momenticos o minutos o segundos, antes de la muerte, Jesús elevó estas palabras que expresan su plena confianza en su Padre, a quien al igual que al principio se dirige ahora, ¿sí? ¿A quién se dirigió al principio? Al Padre. ¿Y a quién se dirige al final? Al Padre. Al Padre. Con una confianza plena y absoluta en Él, una confianza plena en su Padre. En la primera se dirige intercediendo por otros, pero al final se dirige intercediendo por Él y su Espíritu, por Él y su Espíritu. ¿Podría estar en mejores manos su Espíritu? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría estar el Espíritu de Cristo en otras mejores manos que las de su Padre? De ninguna manera. No podría serlo, ¿no? Dios es el Padre de los Espíritus y aún del santo, puro y perfecto Espíritu de su Hijo. Está muy bien guardado en las manos de su Padre este Espíritu puro, santo, perfecto. Y allí entonces hasta aquí podríamos
concluir estas 3 primeras palabras dichas por el Señor en la cruz. Pero es importante también hacer algunas conclusiones. Algunas conclusiones que nos lleven a una reflexión, pero también a una aplicación. Saqué 6 conclusiones. La primera de ellas, vuelvo a retomar la idea de Génesis. Había oscuridad, gobierno de oscuridad, ¿y qué disipó esa oscuridad? La luz. Estas palabras de Cristo en la cruz son luz en medio de las tinieblas o oscuridad. Primera conclusión, las palabras de Cristo en la cruz son luz en medio de las tinieblas que estaban gobernando y gobernó aquel momento trágico en la historia de la humanidad, pero de bendición para nosotros. Segunda conclusión, en su intercesión por los pecadores, ¿quiénes estamos también? Nosotros y los que han de creer en Él, ¿cierto? Pero no aparte de la predicación del Evangelio. Es necesario, y fue necesario para nosotros oír el Evangelio para arrepentirnos y creer. Y lo mismo será para todo aquel. Todo aquel que venga a Cristo, después reconocerá que Cristo intercedió también por él, ante el Padre. Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Él vive su propia justicia. Y así vive el hombre. Las religiones en el mundo son en esencia tratar de buscar una justificación para ir a Dios, pero por medio de sus propias acciones o de nuestras propias acciones. Y eso es lo que Pablo llama en Romanos la justicia propia. Pero a través de Cristo Dios estableció su propia justicia. Ninguno puede ir a Dios sino por medio del justo y santo. ¿Quién es el justo y santo? Cristo. Si hay alguno fuera de la humanidad, si hay alguno en la humanidad que no esté delante del Padre, representado por el justo, no podrá gozar de los bienes de la vida eterna y la bendición del perdón de sus pecados. Tercera conclusión. Nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Perdonar a los que nos ofenden, perdonar a nuestros enemigos, perdonar a los enemigos del Evangelio. Hay contextos donde será más difícil. Cuando hay una oposición realmente de ejércitos, de policía, de políticos que obstruyan el Evangelio, y será más fuerte. Pero el ejemplo de Cristo está delante de nosotros para que lo sigamos. Perdonar a los enemigos del Evangelio. Cuarta conclusión. No hay momento tarde para venir al Señor buscando el descanso de su reino, pero tampoco para esperar hasta el último instante cuando esté de cara a la muerte. ¿Sí me hago entender acá? Si bien es cierto, ningún momento es tarde para ir a Cristo, ¿sí? Eso es cierto, pero tampoco los que han escuchado el Evangelio desde temprano esperen hasta cuándo, hasta el último momento. Eso tiene un nombre, no recuerdo en este momento, pero eso ya es de confiar demasiado en sí mismo, de que ya cuando sea el momento ya de estar cara a cara a la muerte, ahí sí. No, porque no sabe cómo le va a llegar la muerte. Hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación. De venir a buscar al Señor. Quinta conclusión. Quienes encomienden sus almas a Él serán recompensados con la salvación y con la vida eterna. Nada más especial que encomendar nuestras almas a Dios. Nada más útil para nosotros que al último
de nuestras vidas decir, Padre, mi espíritu lo encomiendo en tus manos, en las mejores manos que puedan estar cuidado y protegido mi espíritu. Pero también desde ahora, todos los que vayan a Él serán recompensados con la salvación y la vida eterna. Y sexta conclusión, lo último. No podría dejar de pensar en estos tiempos de gran oscuridad que estamos viviendo. Estamos haciendo cosas, tratando de mantener nuestra comunión porque el mundo está invadido por la sombra de muerte de un virus que está ahí cercano a nosotros, que está rondando en todo el mundo, y es necesario que los creyentes nos hallemos a cuentas con Dios para que cuando Él venga nos haya haciendo su voluntad. Y a los que aún no han creído, recuerden que deben recordar, los que no han creído, el mensaje de Marcos: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esperamos, hermanos, que pronto podamos volver a vernos. Ya con esto concluyo. Tener comunión. Espero que podamos ir hallando también en nuestras casas algunas otras aplicaciones acerca de este mensaje de Cristo. Recordemos, un mensaje de luz en medio de las tinieblas es perdón de los pecados, una promesa de vida eterna, del paraíso, del cielo mismo, ¿sí? Con la presencia de Él, donde le veremos sus heridas y reconoceremos que fue a causa nuestra que Dios el Padre le castigó, y donde muchos de nosotros encontraremos consuelo al final de nuestros días, encomendando nuestras almas a Él, ¿de acuerdo? Vamos a orar y nos encomendamos a Él en estos tiempos, que Él sea cumpliendo sus propósitos sobre cada familia, sobre la iglesia, por supuesto también sobre el mundo entero. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por las palabras de esperanza dichas por el Señor Jesús en la cruz. Gracias por el perdón que hemos recibido al acudir a ti a través de Cristo. Gracias también, oh Dios, por la promesa que reposa sobre todos aquellos que hemos creído, la vida eterna. Y gracias, Padre, también, porque sabemos que cuando partamos de esta vida, nosotros, tus hijos, nuestro espíritu hallará reposo en ti, hallará consuelo, hallará descanso, oh Dios. Padre, rogamos por todos aquellos, nuestros hijos, familiares, que durante este tiempo puedan estar haciendo la labor que hizo aquel ladrón y malhechor en la cruz, reconociendo sus pecados, reflexionando sobre sí mismos, y en esta reflexión, oh Dios, que puedan hallar la culpabilidad de sus pecados, pero también la salida y el perdón de los pecados a través de Cristo. Así que oramos por la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor, que aún no poseen este tesoro de la salvación. Oramos a ti dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.